El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Crónica con K de Quique, séptima temporada, presenta Síntomas de un virus importado. Un virus que, según los expertos, llegó para quedarse. Las cifras en el país, que sobrepasan los 285.000 afectados, encienden las alarmas. El inmediato remedio, con campañas de prevención, control de sumideros y fumigaciones para evitar el incremento de casos víctimas de un mosquito responsable de una epidemia para la cual el país no estaba preparado. Hoy en Crónica con K de Quique, el chikungunya, una preocupación viral. El chikungunya es una enfermedad de tipo viral que es transmitido básicamente por la picadura de un mosquito hembra que se llama el Aedes aegypti. La cantidad de pacientes que están siendo afectados por el virus se ha venido incrementando dramáticamente y en este momento diríamos que es la enfermedad viral de mayor incidencia que se presenta, por lo menos aquí en la ciudad. Hace 3 días empecé con malestar, me dio fiebre, iniciando me dio fiebre, luego empecé a notar un brote en mi piel, unas pepas, unas ronchas, como especie de ronchas, no eran pepas sino ronchas, y empecé a llenarme la cara. Luego ya no podía caminar, la rodilla se me hinchó, luego ya sentí fue el dolor en los pies, ya no podía caminar, ya no podía dar el paso. Sí, hace más o menos 15 días me dio la virosis del chikungunya y me empezó con malestar y fiebre, y al tercer día ya sentí igual dolor en las articulaciones, me hincharon las manos, no podía doblar la rodilla ni mover la vaina bien en el tobillo porque me dolía mucho, porque eso, según para mí, lo que me atacó fue el sistema nervioso. Estas son las voces testimonio de más de 285.471 casos que se han presentado hasta julio de 2015 en el país, según cifras del Instituto Nacional de Salud, tras la llegada del más reciente e importado virus del chikungunya. Un virus que, según dicen los expertos, llegó para quedarse. Según un informe de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, el departamento aporta el 30% del total de número de casos en todo el territorio nacional, presentando una gran tendencia de la fiebre del virus del chikungunya, que desde su presencia en Colombia, a partir del año 2014, presentó un incremento en sus picos más altos en las semanas 14, 17 y 18 de 2015. El virus, transmitido por el zancudo Aedes aegypti, el mismo que transmite enfermedades como el dengue, desde su llegada ha sido una constante preocupación para los ciudadanos y entidades que trabajan en contra de la proliferación del vector. Para la doctora Angélica Franco, ingeniera sanitaria, egresada de la Universidad del Valle y directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, desde el año 2012, virus como el chikungunya no pertenecen al territorio colombiano. Normalmente vienen del ambiente de la selva. En África, digamos que es donde normalmente inician este tipo de enfermedades. En África el hombre entra mucho a la selva y sale de la selva, y el zancudo se convierte en el vector al picar un primate, simio, gorila, y al picar luego al hombre que ha entrado a la selva. Cuando el hombre trae la enfermedad, pues obviamente comienza la diseminación en donde él habita. Ahora, como hoy en día somos una aldea,
una sola aldea en esto de la globalización, pues hay viajeros que entran y salen de diferentes territorios y en cierta forma esos viajeros, estos turistas, se nos convierten en una especie de vector. Introducen la enfermedad en los países y ya existiendo el Aedes aegypti, existiendo el vector, entonces comienza a diseminarse la enfermedad en esos territorios. ¿Cómo puede ser criado un zancudo? Pues a través de los inservibles que dejamos abandonados en los patios, a través del descuido del almacenamiento temporal de agua, a través del descuido del almacenamiento de la agüita de las mascotas, a veces no las cambiamos con regularidad, y entonces el zancudo utiliza el agua para depositar allí sus zancudos. Entonces, este mismo vector es el mismo que transmite el dengue, que transmite la fiebre amarilla, y por ende, pues, esta enfermedad se da es por picaduras, no por contaminación por agua, ni porque yo toso, sino por picaduras de este mosquito. De una persona infectada, el mosquito se infecta, hace su periodo de incubación y posteriormente este mosquito pica a otra persona cuando requiere alimentarse y allí entra el virus a la persona. Inicialmente, como esta era una enfermedad que Colombia no tenía, por cada persona que llegaba procedente de zona endémica del chikungunya, que era básicamente la zona del Caribe, República Dominicana, la península de Yucatán, todas estas personas que llegaron allá sintomáticas, se les hacía una prueba especial que se llama el PCR, para mirar si contenían el virus del chikungunya. En septiembre del año pasado llegó el primer caso, una paciente caleña que venía de unas vacaciones en República Dominicana, donde la fiebre estaba en plena expansión. Y ese es el primer caso reportado en Colombia. Cuando se presenta ese caso, digamos que la nación, en un momento dado, con toda la lógica del mundo, pudo concluir Valle del Cauca va a ser uno de los primeros territorios del país que va a entrar en la epidemia del chikungunya. Sin embargo, no fue así. Nosotros entramos en epidemia finalizando el mes de diciembre del 2014. Nosotros terminamos la vigencia del 2014 con 304 casos probables de chikungunya. Una cifra que representaría solo el principio de la llegada de este virus, que sin avisar empezaría a dejar rastros de su presencia y que desde entonces, y según lo manifiestan los expertos, es una cifra que seguirá en aumento. Hasta el cierre de esta investigación, en el mes de agosto de 2015, se han registrado en Cali 34.563 casos de chikungunya. Considerable aumento si tenemos en cuenta que el año 2014 se cerró con 91 casos notificados. El grupo que más se afecta está básicamente entre los 20 y los 59 años. De estos menores de un año tenemos 45 casos y mayores de 65 años llevamos 989 casos. Casos como el de esta mujer, a quien mantenemos en anonimato por petición propia, es uno más que confirma los datos entregados por la Secretaría de Salud de Cali, que indican que las mujeres han sido las más afectadas con el virus en lo corrido de 2015, con 19.419 casos, equivalentes al 56.3%, frente a 15.053 de pacientes hombres, es decir, un equivalente a 43.7%. Hace 3 días empecé con malestar, me dio fiebre, iniciando me dio fiebre, luego empecé a notar un brote en mi piel, unas pepas, unas ronchas, como especie de ronchas, no eran pepas sino ronchas, y empecé a llenarme la cara, luego ya no podía caminar, la rodilla se me hinchó. Luego ya sentí fue el dolor en los pies, ya no podía caminar, ya no podía dar el paso. Y esta mañana no me aguantaba, yo temblaba, casi me caigo en el baño. Entonces, de alguna manera, pues hay que frenar eso un poquito o al menos mermar el dolor y poder de pronto caminar un poquito más, porque es que es horrible.
Mi esposo ha tenido que pedir permiso en la empresa para poder estar conmigo y ayudarme a trasladar de un lugar a otro. Y pues él está ahí conmigo, ayudándome a mover, cargándome. Él me lleva cargada de la cama al baño, del baño a la cama, porque no puedo hacer nada más. Es una enfermedad muy brava, es una enfermedad que hasta cierto tiempo lo deja uno inmóvil. Uno no se puede mover, uno ya las fuerzas se le acaban, ¿no? Por un tiempo. Y ya tengo hay mucha experiencia por mi casa. Mis primas familia que ya llevan 3, 4 meses que ya les pasó eso y aún no aguantan, no soportan escurrir un trapeador, escurrir un trapo. Entonces es una enfermedad que deja muchas secuelas, deja muchas cosas, ¿no? Nuestro tema de hoy, el chikungunya, una preocupación viral. Así continúa Crónica con K de Quique, 7ª temporada. La constante presencia de síntomas producidos por este nuevo virus que invade nuestra nación es un tema que inquieta a centenares de pacientes que se preguntan si esta enfermedad extraña y diferente necesita de un médico especializado. Cualquier médico general puede identificarla y tratarla, porque realmente, como hemos podido ver en la población, no genera realmente como síntomas de gravedad que el paciente vaya a estar como comprometiendo su vida por este virus. Es diferente cuando un paciente tiene alguna otra enfermedad de base que si adquiere el chikungunya, realmente por su enfermedad de base se pueda complicar. Yo tengo un paciente con un chikungunya típico en una fase aguda de la enfermedad. Básicamente es un tratamiento de sostén, que es un tratamiento que se hace en atención primaria, donde el paciente lo que se le recomienda es reposo. Es lógico porque las articulaciones están inflamadas, están dolorosas y entre más movimiento las someta, más apoyo de la articulación, pues lógicamente el síntoma va a empeorar. Además del reposo, el manejo inicial permitido es acetaminofén, a una dosis de más o menos 2 gramos al día, que es como una tableta cada 6 horas aproximadamente, y se recomienda que en esta fase aguda no se vaya a utilizar ningún otro medicamento. Hace más o menos 15 días me dio la virosis del chikungunya y me empezó con malestar y fiebre y al tercer día ya sentí igual dolor en las articulaciones, me hincharon las manos, no podía doblar las rodillas ni mover la vaina bien en el tobillo porque me dolía mucho. Porque eso, según para mí, lo que me atacó fue el sistema nervioso. Me tomé una bebida y palmé la enfermedad, al cuarto día me dio más fuerte y ahí sí tuve que ir a la EPS. Para que me dieran 12 pastas, que eso prácticamente no me sirvió de nada, yo seguí mal. Y vine aquí a preparar plantas, que es lo único que yo conozco, por ejemplo, el limoncillo con raíz, para la fiebre, es astringente. Antibiótico, el anamú, con cristales de sábila, con mandarina y jengibre para la fiebre y el malestar. Y yo mantengo las plantas aquí porque soy un hombre de tradición antigua. Creo que la medicina más sana y mejor beneficiosa son las plantas. Esos son como conceptos culturales que tenemos aquí dentro de nuestra población y nadie le va a decir a un paciente que si usted se echa agüitas y toma hierbitas, pues no le va a hacer efecto porque eso es ir en contra de las creencias del paciente. Pero sí es recomendable que los pacientes o la comunidad entera, pues cuando presente fiebre de más de 3 días de aparición que pueda calcular en mayor a 39 grados, dolor que se empieza a instalar, digamos, en tobillos y puede subir a rodillas, cadera, manos, las articulaciones de los dedos y empezar a aparecer como un brote más blanco que rojo, más rojo que blanco en algunas zonas, consultar a los niveles, pues a los centros de salud, porque esto permite caracterizar realmente la enfermedad. No utilizar diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, esteroides u otros medicamentos que habitualmente la gente entra a tomar. Y mucho menos, y sobre todo en los niños, mucho menos la aspirina, porque ese medicamento pudiera generar una complicación de la enfermedad como tal
y llevar a que el paciente haga una manifestación ya neurológica que es muy peligrosa. El problema que hemos tenido con esta enfermedad es que a largo plazo puede generar morbilidad en la población porque los dolores articulares se pueden establecer en la persona de 3 a 6 meses o incluso más tiempo. Entonces te puede haber dado el virus, pero puedes quedar pues como con los dolores articulares muchísimo tiempo. La evidencia es que Colombia no estaba preparada para esta enfermedad. Esta no es una enfermedad como las virosis cíclicas estacionales que dan ocasionalmente en el año. La convalecencia de esta enfermedad es mucho mayor, la recuperación no se da solo en 3 días como son las virosis habituales y los efectos y las posibilidades de complicaciones son mucho más serias y de mayor consideración. La llegada del chikungunya ha afectado sobre todo en la oportunidad de la consulta. Tenemos en cuenta que son pacientes del régimen contributivo que requieren una incapacidad. Esto ha afectado pues, costos, atención y pues, costos para el sistema en cuanto a las incapacidades también. Tiene 2 tipos de impacto en cuanto a términos de costos. Los intangibles, que son aquellos relacionados con los efectos psicológicos, afectivos, emocionales que se genera alrededor de la condición humana cuando se encuentra el paciente enfermo. Y están los tangibles, que son aquellos que tienen que ver básicamente con los costos del tratamiento, la terapéutica y todo lo que institucionalmente el Estado debe aplicar alrededor de la enfermedad, y la pérdida de capacidad productiva, no solo de los afectados, sino de las personas que se encuentran alrededor del afectado y que tienen que cuidarlo en su convalecencia. Vamos a hacer ahora un estudio de cuánto le costó económicamente al país, por lo menos en el Valle del Cauca, la entrada del chikungunya. Supóngase que un paciente con chikungunya debe estar incapacitado 10 días. Estamos en una fase expansiva. Todavía uno no podría decir que es un cuadro epidémico porque pues no tenemos una línea de base, pero es una enfermedad que está entrando a nuestro país y por ende está entrando a la ciudad. Posteriormente, más adelante, podremos tener líneas de base de acuerdo a este primer comportamiento, pero lo que ya estamos viendo y observando es de que la enfermedad, el chikungunya, ya lleva 3 semanas en un estado de meseta. Es decir, tuvo un inicio, después llegó hasta los 20.000 casos y de allí en adelante se ha estabilizado. O sea que uno podría pensar que ya estamos llegando a la máxima fase de expresión para Santiago de Cali. ¿Qué dice la técnica de la epidemiología? Cuando identifica que ya se entró en etapa de meseta, se supone que la meseta se sostiene unas semanas más hasta que eso cae vertiginosamente y ya volvemos a un estado normal. Nosotros estamos en la meseta, esperamos que prontamente empiece a descender el caso de los reportes de enfermos de chikungunya. Nuestro tema de hoy, el chikungunya, una preocupación viral. Así continúa Crónica con K de Quique, 7ª temporada. La más reciente enfermedad conocida como el chikungunya es un tema que hoy sigue en debate y en arduo trabajo por parte de las entidades que hoy luchan en contra de una verdadera epidemia. La epidemia que nos está afectando es una enfermedad que considero una enfermedad de la pobreza. Es una enfermedad que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad y que cuestiona básicamente a las instituciones del Estado cómo están las medidas de saneamiento básico ambiental y la prevención. Trabajamos en controlar el zancudo. Ese es un trabajo que hacemos con las unidades ejecutoras de saneamiento, con las del Valle, con la de Cali y con las de los municipios descentralizados. La unidad ejecutora combate el Aedes aegypti a través de muchas actividades. La que más siente y la que más identifica al ciudadano es la fumigación con equipo pesado en vía vehicular. Es la que más identifica, pero es una de las tantas actividades que nosotros hacemos.
En los barrios nosotros y en las calles tenemos los controles de sumideros, que son 54.000 sumideros en todo Cali. Y nosotros constantemente cada semana tenemos que estar visitándolos, mirándolos, echando los larvicidas que se requieren para controlar esto. Básicamente los operarios del programa Dengue y Chikungunya lo que hacemos es inspección y tratamiento. Que se llega a esta zona, esto es una caja de aguas residuales, se toma la muestra, mira si tiene larvas y qué clase de larvas tiene. Las larvas son el primer estadio del zancudo en el agua. De larva pasa a un estadio que se llama pupa. Y de pupa ya sale el zancudo adulto. Aquí, por ejemplo, encontramos larvas de Aedes y pupas. Aquí las larvas que hemos encontrado son larvas de Aedes. Aedes aegypti, que es el que transmite el chikungunya y el dengue grave. Como ya encontramos el objetivo, se le aplica el producto Vectoles, que son 2 gramos por sumidero, y Staricide, que son 5 mililitros por sumidero. Y esto nos garantiza que las larvas que hay allí no van a tener un buen fin, ya no van a salir a zancudo adulto, que ese es nuestro objetivo primordial. Mientras nosotros estamos haciendo sumideros vía pública, hay otros compañeros en concentraciones humanas, hay otros compañeros en viviendas y ahí está el personal de fumigación. En este momentico estamos aplicando un insecticida que se llama Caotrinia al 25. Entonces, eso es una solución concentrada disuelta con ACPM. Esta labor es muy importante, que la gente se concientice de hacer la fumigación para así mismo controlar los zancudos. Sí, la fumigación sirve también porque la verdad espanta o mata muchos zancudos. De pronto nos mata todo esto mal porque nos tiene fregado a todo Cali, ¿no? Colombia. Por el momento no tenemos una cura efectiva para ello. Para este año posiblemente ya se va a comercializar la vacuna contra el dengue, pero mientras se da ese proceso y las personas adquieren el beneficio de aplicarse esta vacuna, pues va a pasar bastante tiempo. Entonces, por ende, tenemos que atacar el problema desde el punto de vista de la infestación por los vectores. El trabajo en equipo de la comunidad frente a los posibles focos donde se pueda estar generando, replicando el mosquito, pienso que sería la más efectiva forma de control para que esta enfermedad no siga creciendo. Esto es un fenómeno sociológico, la educación debe trabajarse en la conciencia del individuo, no solo en el momento cuando la crisis se presenta, como ha sido ahora el caso de la epidemia, sino de manera preventiva, profiláctica, antes de que los eventos ocurran. Ahí hay un llamado interesante y un trabajo por realizar. Hoy tenemos en Chile un nuevo virus, se llama el Zika. Es un virus muy parecido al chikungunya ni al dengue. Lo transmite también el Aedes aegypti. Es decir, que la posibilidad de que nosotros tengamos el Zika lo estamos asociando con la Copa América en Chile. Hay 25.000 colombianos. Y en Chile está el Zika, que es una enfermedad parecida al dengue y al chikungunya, más al chikungunya que al dengue, que tiene un síntoma adicional, y es que da una conjuntivitis, una inflamación de los ojos que produce lagaña y molestias, pero que por lo demás es febril, dolor articular, incapacidad, dolor de cabeza, como las otras 2 enfermedades. Estamos estudiando, empezando a buscar. Parte de lo que hicimos con el chikungunya fue eso, conseguir las pruebas diagnósticas, ¿no? Hay unos kits de laboratorio especiales para identificarlo. Nosotros estamos en este instante en ese proceso, en comunicación permanente con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud, porque son ellos los que nos dicen cuáles son los reactivos que hay que tener para estar preparados. Capacitar nuevamente el proceso de ilustrar los médicos cuál es el tipo de enfermedad, cómo llega, cómo se diagnostica para ubicarla y preparar la comunidad desde luego para una nueva amenaza. El llamado a la comunidad básicamente es a reconocer que tenemos un problema en el cual todos somos partícipes en la solución y todos somos partícipes en la prevención.
El anterior programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.